Palabras Cruzadas, el Bibliopodcast, programa donde se reúnen las voces de los profesionales e entusiastas del área bibliotecológica para conversar y debatir un crisol de temas: tecnologías, libro antiguo, usuarios de la información, bibliotecas, sociedad, lectores. Palabras Cruzadas. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro programa número 28 de Palabras Cruzadas. El día de hoy celebramos el Día Nacional del Bibliotecario en México. Y hoy nos acompaña, por favor, si saludan, Elizabeth. Hola a todos. Viridiana. Hola amigos, ¿cómo están? Y Hugo. Ok, muy bien. Amigos, hoy vamos a tratar de dar respuesta a una serie de interrogantes. Creemos que con 3 preguntas es suficiente para empezar a entablar esta conversación. Pero, no sin antes, quiero darles el dato curioso de este día. En el 2004, cuando, por iniciativa de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores, quedó instaurado en México el 20 de julio como el Día Nacional del Bibliotecario. Así es, amigos, llevamos 17 años realizando esta celebración y bueno, si bien nuestra profesión es una de las más antiguas del mundo, igual que ya pensaron, pues en México se decidió legislar su día el 20 de julio del 2004. Muy bien. Y bueno, sin duda, con los diversos foros que salen en esta fecha tan importante, dejan muchos temas en que reflexionar, sobre todo por cuál es el enfoque, ¿verdad?, de las bibliotecas, de la profesión y del quehacer bibliotecario. Pues muy bien, entonces demos inicio a esta charla. Para empezar, creo que es importante que recordemos por qué decidimos estudiar esta carrera. Bueno, al menos en mi caso no es que haya siempre soñado con estudiar ciencias de la información o bibliotecología. Cuando estaba en la prepa hice una carrera técnica en informática, entonces mi perfil o lo que yo quería estudiar era alguna ingeniería, sobre todo ingeniería en mecatrónica o robótica, alguna cosa de esas. Y caí a ciencias de la información en la OMX, pues por segunda ronda. En la universidad hacen segundas rondas por si no quedamos y otra vez se seleccionan o se ponen en disponibles ciertos lugares, ¿no? Entonces ahí estuve. Ahí quedé y no sabía nada de la carrera, o sea, ya hasta que fui entrando y como después de un año le encontré el amor y por eso decidí quedarme en ciencias de la información. Ya después conocí como algunos más maestros, sobre todo al doctor Salvador Gorbea, que nos dio estudios métricos de la información, y con él fue el que encontré más la pasión por la bibliotecología y ya por eso me dediqué a esta área. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, sí, no es que, en muchos, por lo menos de mi generación, no es que uno haya siempre decidido a esto. No sé, ustedes. Pues a mí ya me quitaste la presión de ser la primera en hablar de eso, porque también es el mismo caso que el tuyo. Yo inicialmente nunca se me había cruzado por la cabeza, ni siquiera sabía que existía la carrera, vaya. Yo, cuando estaba en la preparatoria, lo que quería estudiar en la universidad era literatura dramática y teatro. Me gusta mucho a la fecha la actuación y es algo que yo siempre había soñado, ¿no? Pero por problemas del promedio en la escuela, cuando hice mi pase reglamentado, no quedé en mi primera opción, que era teatro, sino en la segunda, que escogí bibliotecología. ¿Por qué la escogí? Básicamente porque cuando estaba viendo qué segunda opción, yo muy soberbiamente de que, sí, me voy a quedar en la primera, no hay problema, entonces voy a poner cualquiera, ¿no?
mínimamente tuve la decencia de investigar los planes de estudio y dije, bueno, esto no se oye tan mal, dice que tiene buen campo de trabajo. I don't think that, pero bueno. El chiste es que dije, bueno, voy a elegir esta como segunda opción, total, voy a quedar en teatro. Aterrizó la realidad, me dio una cachetada y fue como, no, cariño, tú no vas para teatro, tú vas para Biblia. Entonces, bueno, dije, ok, ya me voy a quedar aquí, nada más un año, después pido el cambio de carrera, etcétera. Y ya cuando estuve ahí el primer semestre, me acuerdo mucho de la clase de historia del libro y las bibliotecas, que fue una clase que me encantó, me hizo como decir como, pues no está tan mal, o sea, tal vez podría interesarme, ¿no? Y ya después, por otros problemas como ya más personales, dije, bueno, tal vez teatro no es lo mío, no me veo ahí toda mi vida. Y realmente Biblia me empezó a llamar la atención, ¿no? Les digo, más que nada por esta parte del acercamiento al libro antiguo, de la historia de las bibliotecas, antes era como muy de no me gusta mucho la tecnología. Ya más adelante, conforme fui avanzando en la carrera, también me empezó a llamar la atención eso de tecnologías de la información, de difusión de información, la difusión de la lectura, sobre todo, que es en lo que más o menos podría encontrar un espacio ahí para esa pasión que tenía yo por el teatro y por la actuación. Y pues sí, poco a poco me fui adentrando más y la fui como queriendo más a la carrera. Bueno, en mi caso yo diría que más bien la pregunta para mí sería ¿por qué decidiste continuar y terminar la carrera? ¿No? Más allá de por qué decidiste estudiar, porque tú puedes decidir, como se había comentado en el principio, ¿no? Pero lo acaba de comentar Viridiana, tú puedes decidir muchas cosas, pero no sabes cuál va a ser el rumbo, ¿no? Al final, aquí en mi caso, más bien la decisión de continuar y terminar la carrera fue por ver más allá de lo común en la disciplina, en la licenciatura. Me llamó la atención que muchas personas siempre, tal vez conformar es una muy mala palabra, pero la voy a utilizar para que me entiendan, ¿no? Porque esta es mi mente y como es mi mente solo yo me entiendo, y para que ustedes me comprendan, es esa cuestión de conformarse, ¿no? De lo que recibes, en la cuestión receptiva en las aulas. Pero en mi caso fue un poco más allá, hacia mirar, hacia la informática, a esta posibilidad de poder crear un catálogo, una especie de Google en tu propia computadora, y también la cuestión de terminar un ciclo, ¿no? Siempre estaba ahí, siempre está el mito de la tesis, ¿no? Que no somos lo suficientemente capaces, pero sí lo somos. Entonces, para mí más bien la cuestión es terminar. ¿Por qué continué y por qué terminé? Supongo que fue porque, en mi caso, la cuestión que nos da la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM es la conectividad con otras disciplinas, ¿no? No solamente en las humanidades, sino en las ciencias aplicadas, en la tecnología y en las ciencias sociales. Entonces, en cierto modo, es como una especie de materia prima en la bibliotecología que puedes fusionar y combinar con otras disciplinas. Voy a ser un poco el abogado del diablo con esta pregunta y yo les diría más bien, ¿por qué decidieron terminarla, continuarla, terminarla y ser consecuentes con esta disciplina, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta muy, muy interesante, pero que también desemboca a partir de un principio. Yo en mi caso, volviendo a esta pregunta, ¿no? De por qué elegir esta profesión, esta carrera, yo la había escuchado yo estudié en un CEDART, en un bachillerato de artes y humanidades. Entonces, una compañera, me acuerdo que me había hablado de la carrera, entonces me resultó para mí así como increíble saber que
se podía estudiar, pues se podía tener una carrera enfocada a una biblioteca, ¿no? Entonces, aquí la ciudad de Oaxaca ya ahorita tiene una presencia en cuanto a bibliotecas un poco más fuerte. Antes, ¿no? Prácticamente la biblioteca pública, ¿no? La biblioteca pública central era como a lo más que se podía consultar, y obviamente, pues si tu escuela tenía su biblioteca escolar, pues ya estabas del otro lado, ¿no? Entonces, bajo ese contexto era para mí muy difícil imaginarme, o sea, cómo era la carrera, cómo se podía estudiar algo así. Y bueno, finalmente cuando llego a la Ciudad de México en el 2006, llego en un primer plan, estudio igual, ¿no? Estudio música, y en el 2008, cuando ya voy, finalmente veo esto de lo que había escuchado yo en la prepa y ver de qué se trataba, ¿no? Ya ir a CEU y todo esto. Recuerdo, así lo tengo súper presente, que si ustedes visitan la Facultad de Filosofía y Letras, a los que nos escuchan de la UNAM, bueno, existe un pasillo que te lleva, no sé si todavía está así, pero te llevaba a la sección como de posgrado y el que te lleva a la sección de las licenciaturas. Entonces, del lado derecho, me acuerdo, hacia el lado de posgrados, había un cartel que decía historia del libro científico, y era un encuentro, no un festival, ¿cómo decirlo? Como un programa, ¿no? Relacionado a ese tema. Entonces todavía me sorprendí más de que ¿cómo decirlo? Se especificara tanto el tema de, pues ahora sabemos, ¿no? Un tema de investigación, una línea de investigación. Entonces, o sea, yo no cabía de estar tan sorprendida con relación a ese universo. Y como dice Vi, yo igual en su momento me eché un clavado a la currícula, al temario, ¿no? De qué iba todo esto, y me parecía fascinante cuando vi historia de las bibliotecas y historia del libro y las bibliotecas. Entonces, o sea, ¿cómo era eso? O después en las optativas también, ¿no? Llevar fomento a la lectura o bibliotecas públicas. Entonces, era una cosa que de verdad no cabía yo de asombro y de fascinación a su vez, ¿no? De también que llevaran métodos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa. Entonces, yo quedé fascinada, así se los digo, con el programa de estudios. O sea, dije, no, de aquí soy, y me atrapó. Y esto me lleva a responder el segundo cuestionamiento de Hugo, ¿no? ¿Por qué quedarse? ¿Por qué continuar? ¿Por qué finalizar? Bueno, pues es que la carrera, en mi caso, yo estudié en la nocturna, es decir, iba en el turno de la tarde, ¿no? Entonces, quienes estudiaron ese turno sabrán que nuestras materias se extendían a veces hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, me gusta decir eso de que estudié en el turno de la nocturna. Y el caso es que conforme iba pasando cada semestre, exactamente habían estos casos, los compañeros que pues desertaban, ¿no? Decían, no, esto no es para mí, yo venía por diseño, ¿no? O yo venía por pedagogía, quería yo pedagogía, o quería filosofía, o quería historia, y para eso me alcanzó, ¿no? Que realmente en nuestro colegio, y no es el único por el que pasan estas series de personas, ¿no? También pasa en el colegio pues igual, viceversa, ¿no? Pasa en el colegio de filosofía, en el historia, en el pedagogía, etc. Y entonces, yo no sé si también tuve ese privilegio de tener muy buenos profes. Bueno, como en todo, no, hay profes pues que sí eran medios laxos, y otros tantos, ¿no? Muy comprometidos. Entonces, yo tuve como esa fortuna de tener muy buenos profes en los 8 semestres, y nada, o sea, a mí el semestre que pasaba me enamoraba más, y de qué más va esto, ¿no? Como cuando sabes que ahí es tu lugar, que son esas es todo ese conjunto que dices, o sea, no quiero salirme de aquí porque este es mi lugar. Bueno, así que el pertenecer yo así me sentí durante los 8 semestres, y finalmente pues
te vas involucrando. Lo cierto es que también va muy de la mano que cada trabajo final de las materias siempre aterrizaban en algo concreto, en algo, siempre como hacer un estudio de caso, o sea, enfocado ya lo que se vio, ¿no? En la materia, toda la parte teórica, bueno, al final, finalmente, ¿cómo lo transformas? ¿A qué se traduce en la realidad? Entonces, me tocó también como analizar, ¿no? Por diferentes materias, unidades de información o bibliotecas fuera de CU. Entonces eso también iba pintando como un panorama, ¿no? Te va haciendo así como versus realidad y pues nada, lejos de asustarse, decir, ay, que ya sabemos, ¿no? Falta mucho para hacer o en qué condiciones están las bibliotecas, etcétera. Para mí pues fue muy inspirador, o sea, como decir, no manches, o sea, este es un campo muy fértil, el campo de la bibliotecología, y creo que también pues es el compromiso, ¿no? Que se obtenga de cada paso que das, cada paso que das en firme, pues te hace eso, ¿no? Como preguntarte qué más sigue y después de esto, ¿qué hay? Entonces, creo que ¿qué es lo que me hizo a mí terminar la licenciatura, continuar con el posgrado? Pues fue esta necesidad de encontrar esta satisfacción, de saber también cómo se involucra, les digo, la parte de la práctica, con la parte teórica, con la parte de la academia y pues hacer de eso como todo al final de cuentas, pues una retribución. Sí, creo que coincido contigo, Nami, de los maestros, que creo que sí hay unos que tocan ciertas fibras y que nos mueven muchas cosas, ¿no? En el mío como sí hubo muchos o hubo varios, pero sí el que me tocó más efectivamente fue el doctor Gorbea y es por el que continuó haciendo como muchas cosas y como enamorándome más del área, que no es tanto de bibliotecas como tal, pero pues sí es de una área de la bibliotecología y creo que tener como ese tipo de mentoría sí nos ayuda mucho en nuestra formación, pues porque al final estamos como todo en un proceso de maduración, ¿no? También nosotros en el que estamos saliendo de la prepa, después ya desarrollándonos como más para poder pues saber más cuál es como nuestro motivo de vida o nuestra misión como más personal. Y creo que en mi caso fue también como combinar esta parte de que yo quería estudiar alguna ingeniería y que pude combinar un poco de números, porque no es la misma cantidad de números que manejo en la otra área, aunque manejaría, pero pues que al final puede combinar, ¿no? Que hago análisis de patentes y ahora ya más análisis de toda la propiedad intelectual combinada con la metría de la información. Entonces creo que sí es un campo muy muy fértil que a veces, al menos a nosotros en humanidades o en C&D, creo que es algo que nos tienen que recalcar un poco más, porque también recuerdo mucho una profesora que nos decía y nos pintaba un panorama súper horrible de las bibliotecas, en que nos decían, no hay presupuesto, no hay nada, el personal es como los sindicalizados que los castigan, no se quiere hacer nada, entonces como un panorama súper negativo y en el que yo salía como más espantada de esas clases. Pero ya después, conforme a la práctica, pues uno se da cuenta que hay otro panorama en México de la bibliotecología y creo que eso es lo que me ha enamorado más del área, en el que puedo contrastar pues esta importancia que tiene la bibliotecología para algún sector de la sociedad y la investigación, y ya. Entonces, llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta de su profesión? Pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo creo que la más importante es que puedas vivir de ella, que puedas aplicar los conocimientos para tu beneficio en un sentido positivo, ¿no? Que te dé una vida digna, pero también que te dé la posibilidad de que puedas seguir aprendiendo, ¿no? Que no te quedes cerrado y que lo que aprendiste es 1, 2 y 3 lo puedas polarizar a otras dimensiones en la creación de nuevos productos y servicios, que puedas contribuir y colaborar, y en este caso pueden ser, no sé, tus clientes o pueden ser autoridades que valoren tu presencia en un sentido profesional, ¿no? Que digan qué bueno que está aquí porque se puede resolver este problema
y lo único que necesitas, necesitas muchas cosas, ¿no? Necesitas mucha infraestructura, pero si lo reduces a un aspecto mínimo que necesitas, ¿no? Una computadora, internet y mucha voluntad y creatividad, ¿no? Para resolver los problemas cuando no hay presupuesto. Pero en mi caso puede ser esta capacidad que te da para conectar con nuevos campos del conocimiento y aplicarlo, ¿no? Y obtener un beneficio en positivo. Me gusta la parte de la disciplina, pues porque podemos hacer como toda la transdisciplinariedad que hay con otras áreas, no solo como en la parte de experiencia, sino también en la parte metodológica que podemos aportar y también podemos jalar de otras disciplinas. Entonces, creo que esa parte es como muy padre, muy bonita, porque nos permite expandir estos conocimientos y esas experiencias sin perder el punto de vista que es como nuestro objetivo. Como esta parte que también comentaba Hugo de siempre estar aprendiendo y que podemos tener cabida en varios lugares, ¿no? No es que siempre vamos a estar trabajando en bibliotecas o en archivos, sino nuestra profesión nos permite tener toda una versatilidad en cuanto a las profesiones o a los trabajos que podamos elegir. Bueno, a mí también eso es una parte de lo que me gusta de la disciplina, que respondiendo también un poco la cuestión que hizo Hugo al principio, de por qué decidí quedarme o por qué decidí. Bueno, la primera por inercia, la verdad, no voy a mentir. Y la segunda porque dije, bueno, creo que tal vez no era lo que yo soñaba, lo que yo esperaba, pero quiero ver cómo yo puedo jugar, ¿no? con la disciplina, con la carrera, y ver de qué otra manera puedo llevar a diferentes campos, a diferentes, no sé, técnicas de cómo mezclar estas dos cosas que me gustan, y también el convivir pues con gente de otras disciplinas, de otras carreras. Recuerdo mucho que en un evento que organizamos dije, o sea, es muy raro, pero podemos colaborar hasta con médicos forenses, ¿saben? Porque tuvimos un invitado en un evento que organizamos a unos médicos que se dedicaban a ¿cómo se llama? Llevaban el área de donación de cuerpos en la Facultad de Medicina. Entonces nos fueron a contar cómo los metadatos se podrían usar para eso, ¿no? Entonces como que dije, wow, nunca se me hubiera ocurrido esa combinación un poco extraña, pero pues interesante y hasta cierto punto divertida. Entonces eso es lo que me gusta. Y también algo que me gusta es que siento que la profesión, o nosotros como bibliotecólogos o bibliotecólogas, podemos hacer llegar la información a las personas, la información precisa que puede, suena muy dramático, pero sí, que literalmente puede llegar a cambiar su vida, ¿no? O sea, tú nunca sabes si ese artículo que a lo mejor le estás dando a esa persona es como, wow, con eso va a lograr la investigación de su vida, ¿no? O si tú le proporcionas X servicio a esa persona, va a lograr su sueño de titularse, o yo qué sé, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta, ¿no? Que podemos como pasar esa barrera y como que de verdad lograr un impacto en las personas, ¿no? O la gente, por ejemplo, que se dedica, los bibliotecólogos que se dedican a la difusión de la lectura o la promoción, de la lectura. O sea, no saben, creo que esa es la parte más que más impacto tienes directo en la vida de las personas, ¿no? Tú nunca sabes si el libro que le puedes recomendar a alguien literalmente puede cambiar su vida, ¿no? O salvarla incluso. Y soy fiel creyente de que los libros salvan vidas. Entonces, sí, eso es lo que realmente me gusta, y creo que por eso me quedé aquí. Ya a estas alturas del camino, ya con un rato de haber
¿no? Conocido esta área, este campo. Para ustedes, ¿qué es ser bibliotecario o qué es ser bibliotecólogo? ¿O les hace ruido esta parte de la terminología, de la denominación? ¿Qué piensan al respecto? A mí sí me genera como un poco de ruido porque, por ejemplo, con nosotros en Humanidades es Ciencias de la Información Documental, ¿no? Entonces, como que nuestra asimilación de título o de profesión nos deja como a dónde entramos, bibliotecólogos o archivistas. Entonces llevamos como toda una serie de materias de fundamentos de bibliotecología, fundamentos de archivística, fundamentos de documentación, pero pues al final nos cuesta como un poco de trabajo, porque lo he visto también conmigo y con algunos de mis exalumnos, que pues no sabemos hacia dónde, pero sí creo que tenemos como un denominador común, que es esta parte de la información que está plasmada en cualquier tipo de soporte documental. Entonces creo que este hecho nos ayuda o este término nos ayuda a tener más presente qué es a lo que nos podemos dedicar y qué es a lo que nos dedicamos, ¿no? Porque no solamente nos dedicamos al cuidado de los libros, el cuidado de los libros actuales o los libros antiguos, sino también a la parte de la organización de los archivos, históricos o activos. Entonces, tener todo este panorama en el que podemos ayudar a la sociedad desde diferentes aristas, creo que sí es una parte importante de la profesión o de la formación que nosotros podemos tener para su desarrollo en la práctica. Y creo que estos términos de la práctica y llevar la teórica a la práctica nos ayudan a comprender que una parte de nuestra misión, como lo dice José Ortega y Gasset, es pues difundir la información, ¿no? O sea, y que al final esta información sí pueda tener algún contexto con el usuario, que no nada más sea entregarles el millón de información, o no sé cómo medir la información en general, y que el usuario solito haga lo que quiera con esa información, sino es darle como todo un panorama ya un poco más particular, un poco más específico de lo que él quiere para poder resolver y ayudarle a resolver un problema, ya sea de investigación o de formación administrativa o histórica. Entonces creo que esta parte de poder ayudar al usuario también es un término importante para el profesional de la información o bibliotecólogo, en el que pues ayudamos al otro a hacer, que es como decía el doctor Rendón. Es que es una pregunta muy controversial. ¿Quién se las dijo? Es que yo creo que también puede ser qué es y qué hace, ¿no? O sea, porque qué es hasta nos podemos ir a un plano filosófico, y qué hace nos podemos ir a un plano más pragmático, ¿no? Que podría ser lo más fácil, ¿no? Siempre la organización de la información. Pero también, si lo ves en un sentido mucho más integral, puede ser la construcción de sistemas de información, ¿no? Para recuperar la información que te lleva a los contenidos, que a su vez estos contenidos son consumidos para la adquisición de conocimiento y generación de nueva información. También, ¿qué es ser? Pues como yo les comentaba, ¿no? Puede ser una cuestión de profesión o puede ser una vocación. Puede ser por convicción o puede ser por negocio, ¿no? Entonces hay distintas aristas ahí a las que les puedes sacar partido. Pero yo creo que el fundamento siempre es el mismo, ¿no? Es tu grado de preparación. Porque cualquiera puede, no sé, por azares de la vida, puede terminar en una posición en una biblioteca. Pero también es qué es lo que haces ahí, ¿no? O sea, tú como catalizador para el progreso, ya sea empresarial o institucional, no es tanto la computadora de gama alta que tengas, o la infraestructura, o el servidor, o la velocidad del internet, sino más bien
tú cómo resuelves los problemas para que toda esa información esté disponible, ¿no? Y todos esos contenidos. Y si te quieres ir por otro lado, los servicios que generas, ¿no? Ese es el famoso dicho que dice que las malas bibliotecas crean colecciones, las bibliotecas regulares crean servicios y las buenas bibliotecas crean comunidades, ¿no? Entonces siempre depende de tu entorno, porque a lo mejor tú siempre estás en la mejor disposición, pero estás en un entorno que no te lo permite, o estás en un entorno que te lo permite, ¿no? O sea, voy a hablar de dos polos opuestos, que son los archivos y las bibliotecas públicas, ¿no? O sea, siempre está la información, puede ser que confidencial, y siempre está la apertura de las estanterías, ¿no? Esa serendipia para encontrar tú como lector el libro que te puede cambiar a ti la vida, pero porque fue un proceso de búsqueda personal. Pero todo esto se debe, como les digo, a una estructura conceptual de apertura a los documentos, ¿no? Ya sean impresos o digitales. Entonces puede ser eso, ¿no? O sea, puede ser el guardián, el cancerbero de un archivo, o puede ser el eslabón que cambie, que le cambie el día, que le cambie la perspectiva, que le cambie la vida a una persona. Pero es que es una pregunta muy compleja como para resolverla en tan pocos minutos. Así es, creo que son términos que finalmente responden a una tradición, ¿no? A la tradición bibliotecaria, también a la escuela bibliotecológica. Justamente yo he escuchado colegas, ¿no?, que dicen: soy bibliotecario de vocación y bibliotecólogo de profesión. Entonces, exactamente, ¿no? También se habla de un punto muy importante, la vocación. También, ya sea que si lo quieres ver de la parte de la praxis, ¿no?, la parte pragmática, el bibliotecario, pues también es un ente o un agente en el factor de cambio en la sociedad, y no necesariamente que digas: wow, es que él construyó toda la biblioteca, ¿no? O ella mentalmente toda la colección. No, pero realmente como interactuamos todo el tiempo con personas, con la sociedad, entonces siempre existe un potencial para ser esa pieza de cambio o ese elemento que sí tiene un cierto impacto con el otro ser humano, para bien o para mal. Entonces, preferentemente, siempre pues hay que ponerse, digamos, la camiseta, pero pues con toda la ética, ¿no? Siempre con toda la ética en todas nuestras acciones. Y yo personalmente, yo no tengo ningún problema con que me digan: eres bibliotecaria, ¿no? O eres bibliotecólogo, porque digamos que en el saber popular, pues nadie tiene como muy presente que existe una profesión, que existen centros de investigación, ¿no? Entonces siempre lo reducen como a pues es la persona que pasa los libros, ¿no? Entonces de ahí un poquito la defensa del término, la defensa de la profesión, con decir: no, soy bibliotecólogo. Al final del día, les digo, somos áreas de servicio, y pues como me llamen, bibliotecaria, bibliotecóloga, pues nada, ¿no? Me sigo comprometiendo de la misma forma. Y ¿qué sí no haría? No me cambiaría al término eso, ¿no?, de científico de la información, o analista de no sé qué, o documentalista, porque yo, al menos por la tradición bibliotecaria, me siento como muy satisfecha con la gama, con el espectro que implica el término bibliotecólogo, el término bibliotecario. Y pues nada, no creo que seguiremos por los siglos de los siglos todavía como en esa defensa, en defender nuestro quehacer, y obviamente, ¿no?, en ampliar nuestra perspectiva, nuestro campo de labor. Es cierto, no solo nos limitamos a libros y servicios, o sí, pero con toda una serie de claroscuros, ¿no? Es decir, tampoco está mal si al final del día
te enfocas a una sola arista de todo este campo. Pero yo me siento pues muy a gusto con que me digan bibliotecaria o bibliotecóloga. Sí, yo coincido contigo en la parte de que esta discusión de si se dice bibliotecario, se dice bibliotecólogo o científico de información o whatever, la verdad es algo que a mí me da mucha flojera. Porque, digo, es una discusión que nunca va a tener término, o sea, porque siempre va a haber gente que opine diferente, que tenga cada quien su perspectiva. Entonces, para mí es como, tú sé lo que quieras hacer. No, pero, o sea, sí, obviamente teniendo ciertas, pues, bases, ¿no? Y entendiendo que somos una profesión de servicio, ¿no? Que estamos para ayudar a las personas, que somos una profesión de servicio, ¿no? Que estamos para ayudar a las personas, que estamos para facilitarles el acceso a la información y creo que realmente cada quien va construyendo de forma muy personal y también por las preferencias que tenga cada quien su propia definición, ¿no? De qué es ser bibliotecario y bibliotecólogo. Podemos hacerlo como, o sea, ir como a, como dijo Hugo, como a los temas más densos, como de analizarlo desde perspectiva filosófica o cuestionarnos, ¿no? ¿Qué significa en un sentido más, no sé, profundo? Pero creo que, les digo, es una discusión, una pregunta que nunca va a tener respuesta correcta o incorrecta, y a mí no me gusta perder el tiempo en eso. Entonces yo prefiero ir más a la acción. Es como, bueno, llámate como te quieras llamar, pero tú haz lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Entonces para mí no es un tema el definirme si soy bibliotecaria, si soy bibliotecóloga, si soy científica de información, si soy una persona que trabaja con información. Para mí da lo mismo. Da completamente igual. Pues a mí sí me gustaría como discrepar un poco con Vi. Sí, cada quien puede decir que se autodenomine de cierta forma, pero sí creo que es importante tener como bien identificado cómo nos nombramos, porque es parte de nuestra identidad como profesionales. Entonces sí creo que se vale mucho como que uno diga, yo me llamo de tal forma, yo me llamo de tal otra forma, y que se discuta, que no se lleve a ciertos niveles. También creo que, o que se enganchen, creo que tampoco estoy de acuerdo, pero sí creo que definirnos nos ayuda a tener una identidad más sólida, sobre todo para presentarnos ante la sociedad y que tengan más conocimiento de lo que hacemos. Y ya. Bueno, sí, eso también, y eso sí lo apoyo mucho, Eli, que nos demos a conocer en la sociedad, porque siento yo que los bibliotecarios o bibliotecólogos o como quieran llamarse, no sé si es mi percepción, pero como que no les gusta ser vistos, no les gusta que los vean haciendo su trabajo, y es como, dude, no, al contrario, eso es lo importante, y ya sea como quieras que te identifique la persona, pero pues que te vea, que sepan que existimos, ¿no? A lo mejor en eso sí coincido contigo, que a lo mejor sí está bien como que definir cómo lo vamos a llamar y que ese nombre es que con esa etiqueta la gente de fuera, la gente ajena, digamos, a este mundo, que no sea que no sea como tal del gremio, pues nos identifiques como, mira, ese es el bibliotecario, o mira, ese es el bibliotecólogo, ¿no? Pero que nos vean, que realmente sepan que existamos, ¿no? Porque les digo, como que tengo esa percepción de que no nos gusta ser vistos, y eso debería cambiar. Así es, sin duda es un tema de debate que da para mucho tiempo más, y para precisamente, ¿no? Para más de una respuesta, y ninguna de estas finalmente va a tener como la razón del todo. Entonces, ya decía Vi, no hay respuestas incorrectas en esta reflexión sobre la bibliotecología, sobre los bibliotecarios. Bueno, sin nada más que comentar, y agradeciendo la presencia de Hugo, de Vi y de Elizabeth, pues les agradecemos que nos hayan escuchado en este día, en esta noche, o cuando sea que ustedes nos sintonicen. Cabe mencionar que
hoy Palabras Cruzadas cumple su primer aniversario al aire. Así que felicidades a los colegas y felicidades a Palabras Cruzadas. Felicidades. Felicidades. que este proyecto siga y que dé esa difusión que hace falta a la profesión. Gracias y hasta pronto.